Qaf, una de esas letras misteriosas, ¿no? O enigmáticas que encontramos en el Corán, cuyo significado al fin y al cabo solo el creador sabe. ¿Cuál es? Encontramos varias de estas. Su nombre técnico es al-huruf al-muqatta'at, las letras cortadas, ¿no? Las letras inconexas. Supongo que sería una buena traducción. Y sin indagar excesivamente en el significado de estas letras, vamos a ir directamente al sura. Quien quiera saber más sobre el significado, no el significado, porque nadie conoce el significado, a excepción de aquel que ha hecho descender el Corán. Pero quien quiera saber más sobre los posibles, ¿no?, beneficios de que se hayan utilizado estas letras en el Corán, que vaya al comentario que hicimos hace tiempo sobre las letras Alif, Lam, Mim al principio de Suratul Baqara, al principio del Sura de la Vaca. Y de manera así muy breve, estas letras de alguna manera lo que indican, no que este sea el propósito con el que Dios las ha hecho descender de manera exclusiva, pero indican de alguna manera los límites del conocimiento humano. Imagínate que tenemos este universo, existen una serie de fenómenos, cosa que no suele ocurrir en el estudio empírico, ¿no?, científico, entre comillas. Pero imagina que hubiera algo, como una línea, que hay fuera del espacio y el tiempo. Hay una línea que ya no podemos franquear, ¿no? Por poner un ejemplo, si la hay. Esa es la línea. Podemos investigar los agujeros negros, podemos investigar los cometas, podemos investigar las galaxias, podemos investigar los ácaros, podemos investigar el universo que hay dentro de un aminoácido. Pero ya no podemos investigar lo que hay fuera del espacio y el tiempo, ¿no? Las letras inconexas vienen a ser algo similar. Indagamos acerca de los significados del Corán, conocemos un montón de cosas, descubrimos datos nuevos, pero llega un momento en el cual ya no tenemos acceso. Hay una línea que no podemos franquear. No hay nada en el Corán, o nada que el mensajero sobre la paz haya expresado que nos pueda ni siquiera hacer entender de una manera mínimamente cierta el significado de estas letras. Y eso es una señal o es una lección de humildad, ¿vale? No vamos a decir qué es lo que significan, pero sí que podemos deducir una lección, que es la lección de la humildad y los límites del conocimiento humano. Y esto no significa, antes de que alguien se ponga muy emocional y nos diga, oh, ¿ves? Tu creencia te hace limitarte. Hay unas líneas y a partir de ahí no puedes investigar. Puedes investigar donde puedes investigar y no puedes investigar donde no puedes investigar. Como en el ejemplo que he dado, ¿vale? Vamos a imaginar salir del tiempo y el espacio hasta donde creemos no nos es posible. Por tanto, lo que hay ahí fuera tenemos que reconocer los límites de nuestros medios, ¿vale?, tanto intelectuales como tecnológicos. Y estas letras, al fin y al cabo, hacen algo similar. Vamos a indagar mucho en la gramática del Corán, por qué Dios ha utilizado esta preposición, por qué Dios ha utilizado esta letra, que pretende enseñarnos, ordenando de una manera determinada las palabras, qué significados o impacto en nuestra vida práctica y en nuestra espiritualidad puede tener. Podemos indagar hasta una línea, ¿vale?, porque al final son las palabras de alguien cuyo conocimiento es eterno y nuestro conocimiento no es eterno. Y no hay ningún problema con ello. Muy bien, Wal Qur'an al-Majid. Empieza Dios diciendo, por el Corán majestuoso. El Corán, las propias palabras de Dios, Dios jura por el Corán. Y cuando Dios jura por algo, lo que está haciendo es utilizar a ese algo como el testigo de una realidad. Cuando Dios jura por el tiempo que el ser humano está sumido en un estado de fracaso, de pérdida, de desconcierto, significa en cierto modo que el tiempo da fe de la verdad de que el ser humano
está sumido en ese desconcierto y en esa pérdida. Entonces aquí Dios está jurando por el Corán y lo define como Al-Qur'an al-Majid, el Corán majestuoso. Algo majestuoso es algo que no es trivial. ¿Vale? Tú te encuentras una persona por la calle y le dices, tío, ¿qué pasa? Y le das una colleja. Generalmente si te encuentras, yo qué sé, al rey, no haces eso. ¿Vale? Imagínate que aparece el rey de España o el rey de donde sea, y le dices, ¿qué pasa, tronco? Y yo qué sé, te aproximas a él, a sus guardaespaldas intervendrán y dirán, hay una distancia que debes guardar, ¿vale? Esta persona no es una persona cualquiera. Estoy tratando de dar un ejemplo. Obviamente sabemos que el profeta Muhammad ﷺ le disgustaba que al entrar él en un lugar sus compañeros se pusieran de pie, ¿vale? Pero intentaba dar el ejemplo de un rey para que tengamos un marco de referencia. También es cierto que el profeta Muhammad ﷺ, por cierto, cuando venía alguien del desierto con la intención pues de hacerle preguntas, donde estuviera Muhammad sobre la paz con sus compañeros, este beduino entraba y se encontraba pues que estaban todos igualmente sentados, ¿no? Le era imposible reconocer quién de vosotros es Muhammad, ¿no? ¿Por qué? Porque Muhammad no permitía sobre la paz que nadie, o sea, que se le sentara en un trono ni se le dieran esas reverencias. He mencionado el ejemplo de un rey para que tengáis un marco de referencia. Cuando nos encontramos que alguien se comporta así ante un rey, sus guardaespaldas interfieren y colocan una barrera, ¿no? De espacio. Y básicamente lo que dicen es, este es un rey, no es una persona cualquiera a la que te puedas acercar de cualquier manera, ¿vale? Es algo serio, no es un cualquiera. Por usar el ejemplo. Y aquí Dios define al Corán como majestuoso. ¿Vale? Este no es un discurso cualquiera. Es un discurso que procede de alguien que es el majestuoso. Es aquel que ha originado el cosmos, la creación, el universo, los universos, Dios sabe mejor. Cada átomo, cada célula, con el cosmos que contiene. Cada cerebro humano, con el universo que contiene. Él, originador de los cielos y la tierra. De él procede este Corán. O sea, antes de empezar a utilizar el Corán como testimonio de algo, o como aquello que da fe de una realidad, es importante que sitúes bien el Corán en tu mente, o lo conceptualices correctamente. No es un discurso cualquiera, estamos hablando del discurso originado en aquel que ha creado absolutamente cada átomo que existe y lo tiene bajo su control. Y luego Dios dice, Bal, que es algo así como decir, pero no. Es decir, pese a esta grandeza, ¿no? Pese a esta majestuosidad, que incluso observando el universo puedes percibir, y eso es uno de los temas que trataremos en este sura, y observando la naturaleza, esa grandeza, al fin y al cabo es aquel del cual procede el Corán, ¿no? Es el creador de esa grandeza, que intuyes cuando observas una puesta de sol, o un amanecer, o yo qué sé, el mar, ¿no? Aparentemente infinito. Dios dice, Bal, pero no, por el contrario, Ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Les resulta muy extraño, ¿no? O les resulta asombroso. Realmente lo que quiere decir es que les crea una gran reacción, ¿no? Emocional. El hecho de que les haya llegado Mundirun, un advertidor, ¿vale? Alguien que les enseña cómo transitar en la vida y les amonesta acerca de las consecuencias de nuestras elecciones y nuestras acciones, minhum, que sea uno de ellos. ¿Vale? Les sorprende que este amonestador que se les ha hecho llegar sea uno de ellos. Subhanallah.
¿Y por qué les iba a sorprender eso? ¿Vale? Este es un aspecto que el Corán trata en varios lugares, desde varias perspectivas. Pero al fin y al cabo es un problema ególatra. Cuando a mí me viene otra persona, y esa persona, por muy fina que sea, por muy correcta y educada que sea, ¿no? Nos dice el Corán, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Gracias, ¿no? a la compasión de Dios. Tú, Muhammad, eres tolerante y suave con ellos. Pero a veces da igual lo suave que sea la persona. Cuando tú percibes que esa persona está cuestionando algo en lo que tú haces, automáticamente te genera una respuesta en tu ego. Automáticamente tu nafs se siente atacado. Y entonces, ¿qué es lo que haces? No lo aceptas. Y vemos que en varios lugares del Corán, las personas que rechazan la verdad utilizan este argumento. Muhammad, ¿vamos a creer lo que nos diga un mortal? ¿Vamos a creer lo que nos diga un hombre como nosotros? Etcétera, etcétera. Este tipo de argumentación, que es una argumentación naturalmente en la cual te da igual lo que está diciendo la persona. Te da igual qué conciencia está intentando despertar en ti. Te da absolutamente igual. Porque ataca a tu nafs, ¿no? Ataca a tu ego. Entonces Dios dice, les sorprende que les haya llegado, les sorprende que se les haya hecho llegar un mensajero que es uno de ellos, فَقَالَ الْكَافِرُونَ. Y en consecuencia, y esto es muy interesante, porque esto es una de esas cosas que se nos suele pasar desapercibidas. فَقَالَ الْكَافِرُونَ. Y entonces dicen los que se dedican a rechazar la verdad, ¿vale? Aquí no hablamos de gente que ha rechazado la verdad esporádicamente, hablamos de gente que la rechaza sin parar. Por eso Dios no les llama gente que ha rechazado la verdad. Los llama rechazadores de la verdad. Kafirun. Y obviamente no son rechazadores de la verdad a causa de tener un corazón limpio o a causa de tener un intelecto muy afilado que les hace ver algo. Son rechazadores de la verdad precisamente porque se dejan llevar por ese nafs, por ese ego, por ese yo no voy a aceptar esto. ¿Y qué es lo que dicen? هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. Esto es una cosa asombrosa, es una cosa sorprendente. Claro, llama la atención porque, fijaos, Dios ha empezado este versículo diciendo que a ellos les asombra que les haya llegado un amonestador que es uno de ellos. O sea, su problema está con que es un humano el que les está amonestando. Pero luego ellos dicen un argumento. Esto es algo asombroso. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. ¿Acaso nos estás diciendo, es decir, cuando estemos muertos y nos hayamos reducido a polvo, puntos suspensivos? ¿Es eso lo que nos estás diciendo? ¿Que vamos a volver a la vida? ¿Vale? Pero aquí ellos dicen tan solo أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Cuando estemos muertos y nos hayamos convertido en polvo, puntos suspensivos. No termina la frase. Que es como si dijéramos en castellano, ¿en serio, tío? Cuando estemos muertos y seamos polvo, ¿en serio? Eso se manifiesta en el ¿vale? Decimos إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. ¿En serio, tío? Cuando estemos muertos y seamos polvo. Y añaden ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Eso es un retorno remoto a lo que estaba yendo. Fijaos que estas personas primero han dicho, es decir, primero Dios ha dicho, les sorprende que se les haga llegar un amonestador que es uno de ellos. O sea, supuestamente su problema es que sea un ser humano el que les amonesta. Pero luego cuando ellos hablan, ¿qué es lo que dicen? ¿En serio nos estás diciendo que cuando estemos muertos y seamos polvo, volveremos? Es decir, ellos lo plantean como un argumento muy lógico y muy racional. ¿Me estás diciendo que cuando los cuerpos se hayan descompuesto, volveremos a la vida? Pero Dios primero ha hecho el diagnóstico interior de las personas, de estos rechazadores de la verdad, de estos kafirun. No les gusta tener que cambiar sus hábitos, especialmente cuando es otro humano el que les está marcando el camino. Les disgusta eso, golpea a su ego. Y entonces ellos inventan un argumento racional y dicen, es imposible que cuando nos hayamos descompuesto volvamos a la vida. Subhanallah, ¿veis el vínculo? ¿Vale? Les sorprende que se les haya hecho llegar un amonestador que es uno de ellos. Pero luego, ¿qué es lo que dicen ellos? Esto es imposible, que cuando estemos muertos y seamos polvo volvamos a la vida. Ese es el argumento que, visto desde lo externo, parece intelectual. Parece proceder de su aql, de su intelecto. Pero Dios dice, no, procede de su nafs. ¿Vale? Procede de su ego.
porque algo molesta a ese ego cuando un ser humano les está marcando el camino. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, dicen estas personas, eso es un retorno muy lejano, ¿vale? Lo cual significa varias cosas. Una de ellas es ese retorno, esa resurrección, es algo para lo que falta mucho, ¿vale? Lejano en el tiempo. Otra de las cosas que significa es que es muy remoto, es decir, la posibilidad es muy remota. Hay muy pocas probabilidades, diríamos en castellano, ¿vale? Y la palabra ba'id se usa mucho en árabe clásico en este sentido. Y esto es curioso porque incluso hay personas que dicen reconocer, ¿no?, nuestro origen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pertenecemos a Dios y a Él estamos volviendo en todo momento. Personas que dicen reconocer esta realidad, pero cuando se les amonesta acerca de algo que estén haciendo, dicen, beh, ya llegará. Recuerdo el caso de una persona que era muslim, ¿no? Presuntamente no, vamos a darle el beneficio de la duda siempre, por supuesto. Esa persona dice que se entrega a Dios, ¿no? Culturalmente musulmán, entre comillas. Y esta persona en varias ocasiones le vi bebiéndose una cervecita. Y en alguna ocasión le dije, hermano, sabes que esto tiene ramificaciones y consecuencias. Y en algún momento estarás de pie ante tu creador porque has hecho un mal uso de tu intelecto y un mal uso de tu sistema digestivo. Y él me decía, beh, ya llegará, me dijo. Y no era una persona sin imán, no es una persona que niegue que esto sea verdad, ¿eh? De hecho, no lo era. Pero es esa idea de que está lejos, ya tendré tiempo, ¿no?, de arrepentirme. Lo que estoy intentando decir es que aquí Dios diagnostica cosas, comportamientos del yo, vamos, del ser humano, ¿no?, del interior humano, que son aplicables a todos los seres humanos. No son aplicables solo a una persona o a dos personas. Es algo humano recurrente. Y aquí se manifiesta en los kufar, ¿no?, las personas que rechazan la verdad. Pero esto no significa que esto sea un atributo exclusivo de ellos, ni mucho menos, ¿vale? Y siempre, y eso es señal de una persona que interiormente está sana. Siempre que veamos estos diagnósticos interiores que Dios hace, tenemos que analizar, vale, ¿esto se aplica a mí? ¿Cómo puede aplicarse a mí? Inna fi dhalika la'ibra. De hecho, al final de este sura, Dios nos dirá, Inna fi dhalika la'ibratan liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. En esto hay una lección. Inna fi dhalika la dhikri, perdón. En esto hay un recordatorio para las personas que tengan un corazón. Subhanallah. O al menos escuchen, aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Y esa persona esté presente, ¿no? Inshallah llegaremos a ese versículo. Y Dios añade, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. Dios dice, indudablemente ya hemos tenido pleno conocimiento de lo que la tierra consume de ellos. ¿Vale? Es decir, ¿tú te crees que es tan imposible que Dios recupere los átomos que forman tu cuerpo? Cada uno de esos átomos está contado. ¿Cuántos átomos de carbono y cuántos de nitrógeno se fueron por ahí a formar parte de las plantas o de otras criaturas? Allahu a'lam. El Creador te está diciendo, yo no estoy limitado por esos tamaños por los que tú estás limitado. Yo entiendo perfectamente dónde está cada átomo. Y por si te parece extraño que Dios pueda tener conocimiento, قَدْ عَلِمْنَا, Dios dice, وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Y junto a nosotros, y fijaos que aquí Dios está usando el plural de majestad, عِنْدَنَا, nosotros. Lo cual es interesante porque hemos empezado diciendo وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ, ¿no? Se jura por el Corán majestuoso. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Junto a nosotros hay un registro hafid que preserva. Yo siempre intento utilizar estas analogías, podríamos decir así, informáticas, ¿no? Que suelen ser útiles. Dios dice, es como si Dios dijera, junto a nosotros existe un disco duro totalmente protegido. ¿Vale? ¿Sabes cuando hay un disco duro que tiene información, yo qué sé, sobre un caso judicial importante, ¿vale? Y este disco duro es transportado con medidas de seguridad, como supuestamente cuando en la sede de un partido encuentran, yo qué sé, o hay el riesgo de que ciertos ordenadores tengan información importante, es transportado en furgonetas especiales, blindada, ¿vale? Es decir, ese registro es extremadamente importante.
Dios nos dice cada átomo que forma tu cuerpo. Cuando se inicia el proceso de descomposición, tengo trazado, ¿vale? Tengo estos mapas conceptuales, por ejemplo, que a veces vemos en internet, tengo trazado de manera minuciosa a dónde va cada cosa, a dónde va cada uno de estos átomos, subhanallah. Y esto te da una magnitud de esa majestuosidad. Claro, cuando estás hablando de aquel que ha creado los cielos y la tierra, todo lo que existe, ¿cómo vas a limitarlo? ¿Cómo vas a decir, observar las galaxias es fácil para él, pero observar las hormigas es difícil? Estás pensando en términos de tamaños desde tu perspectiva. Y esto es una cosa que dice mucha gente a veces, como una objeción, ¿no?, contra Dios. Te dicen, bueno, si Dios es el creador de este universo de millones de galaxias, ¿por qué va Él a estar pendiente? ¿Por qué va Él a estar pendiente de esas pequeñas acciones que tú haces? Dios te dice en el Corán hasta esa mirada que se te escapa. Dios tiene conocimiento de ello. No necesariamente que te vaya a llevar a cuenta por todo, ¿vale? Lo cual es parte de esa compasión, ¿no? Pero el conocimiento de Dios lo abarca todo, ¿vale? Y no lo limites a tus percepciones de los tamaños o de lo que es mucho tiempo y lo que es poco tiempo o de lo que es mucha cantidad o es poca cantidad, porque todo eso al final no son más que percepciones de las personas. Bal kadzabu bil haqq, dice Dios, pero no. Es decir, de nuevo, volviendo, cada vez que Dios dice bal, vemos que lo que está haciendo es como, no, este es el argumento que usan, pero yo te voy a dar el diagnóstico verídico. ¿Vale? Fijaos, les extraña, es decir, ellos se quejan o dicen que va a ser imposible una resurrección después de habernos convertido en polvo. Bal. O sea, pero ¿qué es lo que te dice Dios? Por el contrario, el verdadero diagnóstico es que su ego no está dispuesto a aceptar la fuente de la que viene esta información, la fuente que les amonesta. Ahora, ¿qué es lo que dicen ellos? Es decir, lo que Dios les responde a su objeción, ¿vale? Dios conoce dónde está cada átomo, pero lo que ocurre realmente, ¿vale?, kadzabu bil haqq. Lo que ocurre realmente es que han cogido la verdad y la han tachado como si fuera mentira, lamma ja'ahum, cuando les ha llegado. Y esto fortifica de nuevo el uso de la palabra al-kafirun, ¿vale? Es decir, los que rechazan la verdad. Fijaos el vocabulario que Dios utiliza. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Les sorprende que les ha llegado un amonestador. ¿Vale? Aquí Dios está hablando de alguien a quien le ha llegado el amonestador. Luego Dios dice faqala al-kafirun, los que rechazan la verdad como parte de su identidad, ¿vale? Hemos dicho que Dios no dice alladina kafaru, los que han negado la verdad en algún momento o los que la han estado negando. Dice al-kafirun, la gente que ya es parte de su identidad ser un negador, ¿vale?, un rechazador. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice? Bal kadzabu bil haqq, han cogido la verdad y la han tachado de mentira. Estamos hablando ahora de... Fijaos que solemos atribuir el ego humano o las consecuencias del ego humano a las peleas entre personas, a la avaricia. Y todo esto el Corán lo trata, ¿vale? El ego nos conduce a la avaricia, el ego nos conduce a la agresividad, el ego nos conduce a la ira. Pero una de las peores consecuencias del ego es que cuando te llega la verdad no la vas a querer aceptar. Eso también es una consecuencia del ego y de hecho es la peor consecuencia del ego. Fijaos que en muchas suras del Corán Dios combina las dos cosas. ¿Has visto a la persona que niega el din? Y en consecuencia es aquel que empuja al huérfano, ¿no? Es decir, vemos que siempre se crea este vínculo entre la inmoralidad, la avaricia, la ira, tratar mal a la creación de Dios, oprimir, el no ser compasivo, no ser misericordioso, no ser empático, todo eso se atribuye al nafs y automáticamente en el versículo posterior se menciona a estas personas como personas que niegan la verdad. ¿Por qué? Porque es el mismo problema pútrido de trasfondo el que te conduce a empujar al huérfano y el que te conduce a negar la verdad cuando te llega. Por eso muchas veces decimos, una persona puede rechazar la verdad, pero él es bueno, trata bien a los demás. Eso es algo que el Creador no parece describir en el Corán. La persona que es realmente buena no rechaza la verdad. Y si alguien rechaza el Islam porque le ha llegado información distorsionada, eso es otro tema. Pero no estamos hablando aquí de eso. Aquí estamos hablando de gente que sabe y rechaza. Leemos en otro lugar del Corán, después de una descripción tajante del infierno, Suratul Haqqa, Dios dice...
Innahu la yu'minu billahi al-azim. Esa persona no había aceptado a Dios, el grandioso. Walam yakunu tu'imul miskin. Wala yakunu ala ta'amil miskin. No recuerdo el versículo exacto. Y no solía dar de comer al huérfano. Es decir, ¿qué vínculo tiene? Esa persona ha acabado al infierno como consecuencia de estas dos cosas. ¿Vale? Su descuido interior le condujo a tratar mal a la creación. Y cuando le llegó la verdad, su descuido interior le condujo a no querer aceptar. Entonces Dios dice aquí, bal kadzabu bil haqq. Pero no, lo que ocurre es que han rechazado la verdad lamma ja'ahum, cuando les ha llegado. Vemos que esta es la trama recurrente y la manifestación más la que más miedo da acerca del ego. Fahum fi amrin marij, y por eso se encuentran en un estado de confusión. ¿Vale? ¿Qué confusión? La confusión del humano que no sabe por qué está en la tierra. La confusión del humano que es presa de sus propios deseos bajos, de sus propios pensamientos más de las profundidades de su nafs, ¿no? De su lado más bajo. Sura, una de las cosas que Dios nos dirá es وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Indudablemente hemos dado la existencia al ser humano y conocemos perfectamente lo que le susurra a su interior, lo que le susurra a su nafs. O sea, es uno de los, podríamos decir, enemigos, ¿no?, del ser humano, es cuando él no sabe equilibrar lo que hay dentro de sí mismo, ¿vale? Y se deja llevar por ello, por los deseos, por las emociones, la ira, la rabia, por los pensamientos que él cree que son muy lógicos, pero en realidad no. Quiere decir, al fin y al cabo, cuando Iblis dice, oh, bueno, le has creado a él de fuego y a mí de tierra, al revés, a él de tierra y a mí de fuego, eso no es un proceso de lógica, ¿vale? Realmente es algo más interno y más bajo, mucho más bajo. Y cuando una persona no trasciende eso, sino que es presa de eso, ¿vale? Como la gente que no quiere aceptar que otro humano les muestre ninguna guía. Gente que no quiere aceptar que responderá ante nadie. ¿Vale? Eso no es un problema intelectual, es un problema de lo más bajo del ser humano. Y esa persona está en la vida dando tumbos, está en la vida sin saber de dónde viene y a dónde va. ¿Vale? Y al fin y al cabo eso es fi amrin marij, en un estado de dar tumbos. Es la mejor forma de decir lo que se me ocurre, en un estado de confusión.